¿Qué tal? Buenas noches. Aquí les saludo desde la Ciudad de México. Como decían los españoles, desde la muy noble y muy leal Ciudad de México. Bien, pues vamos a iniciar con este tercer vídeo de la introducción general al rompecabezas bíblico. El tema realmente es extenso y no se debe esperar un video simplista porque el tema es muy extenso. ¿Y por qué es extenso? Bueno, porque la Biblia es un libro muy profundo, muy voluminoso. Aquí la puedes ver, pues es un texto bastante denso. Y además es un texto inagotable que por lo general siempre tiene muchos significados cada vez nuevos, ¿no? Entonces aquí vamos a dar este tercer vídeo de la introducción general. Estamos hablando de la apertura y cierre textual de la Biblia. Vamos a decir su pasta inicial y su pasta final, o su prólogo y su epílogo. ¿Por qué enfatizo esto? Bueno, porque esto nos va a ayudar a comprender lo que se encuentra en medio. Si no comprendemos las orillas, no podemos comprender lo que se encuentra en el centro. Entonces vamos a hablar precisamente de esta temporada 1, episodio 3, así que no te lo pierdas porque cada vez se va a ir poniendo más y más interesante el tema, y no porque lo exponga yo, lo pudiera exponer cualquier otra persona, sin embargo porque el tema en sí mismo es interesante. Bien, pues vamos a iniciar entonces con esta diapositiva, en esta cita de el gran filósofo, teólogo, jurista y polímata alemán Leibniz. Aquí tienes este gran filósofo y matemático, pues inventó el cálculo diferencial e integral casi a la misma par de Isaac Newton. Él mencionó lo siguiente: de la suprema perfección de Dios se sigue que al crear el universo ha elegido el mejor plan posible. Según Leibniz, que también le encantaba la física, el universo es el mejor plan posible para que pudo haber tenido Dios, porque Leibniz tenía muchísima fe en Dios, ¿no? Este gran matemático y filósofo alemán. El filósofo francés Voltaire, en su diccionario filosófico, criticó muy crudamente esta frase sobre que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Él decía que vivimos en el peor de los mundos posibles por todo lo que pasa a diario en este planeta. Bueno, en ese entonces él lo decía así. La cita de Leibniz de que al crear Dios el universo había escogido el mejor plan posible se encuentra en Leibniz: Dios es perfecto, ha creado el mejor de los mundos posibles. Colección Aprender a Pensar, RBA, Editores Barcelona 2015, página 110. Aquí está la cita bibliográfica. Entonces, bueno, Leibniz creía que estábamos viviendo en el mejor de los mundos posibles, que todo estaba bajo un designio, bajo un plan. La Santa Escritura también está estructurada literariamente, de manera que sigue un designio y un plan. Y curiosamente las mismas estructuras literarias de la Biblia son exactamente las mismas del universo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta frase de Leibniz. Y ahora te voy a hablar de este concepto que ya lo he tocado en algunos videos anteriores, en los 2 videos anteriores de esta temporada. Y es el concepto de inclusio. Aquí están las manos. Eso es la inclusio. La inclusio se puede decir que son las manos, ya sea que se coloquen así o que se coloquen de esta manera. Se puede decir que son como un paréntesis que incluye el contenido, ¿no?, que se encuentra entre ambas manos. Entonces, hablar de la apertura textual y del cierre textual de la Biblia es hablar de su inclusio. Este es un término latino, se originó de la retórica latina. Bien, la inclusio es una figura retórica y literaria
y representa la pareja compuesta por el punto alfa y el punto omega de todas las escrituras, el arqué y el telos, el principio del fin. La Biblia misma dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, lo dice en varios pasajes bíblicos. Bueno, pues la inclusio es precisamente el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega la última letra del alfabeto griego. En hebreo sería la Aleph y la Tau, ¿sí? En el alefato hebreo. En el abecedario latino sería la A y la Z, ¿no? Entonces, una cosa es abecedario, que es el latino, o en este caso el español. Otra cosa es el alfabeto, que viene de alfa, beta, gamma, delta, en el caso del griego. Y otra es el alefato. El alefato es Aleph, Bet, Gimet, Dalet, etcétera, hasta llegar a la Tau, es en el caso de las letras hebreas. Entonces, aquí estamos describiendo el punto alfa y el punto omega, el arqué y el telos. El arqué, la palabra arqué en griego significa el principio, de ahí viene la palabra arqueología, el estudio de las cosas antiguas, de las cosas del principio. Y telos en griego significa fin, este es el arqué y el telos. O también el arqué y el escatos. La palabra escatos significa las cosas últimas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estudia la inclusio, lo que está al principio y lo que está al final, lo que enmarca al texto bíblico. Bien. Pues estoy hablando entonces del prólogo y del epílogo de la Biblia como obra literaria. Como ya vos cogé, las Santas Escrituras comienzan con el relato de la creación y terminan describiendo la nueva creación. Comienzan con la narrativa de la creación de los cielos y la tierra y culminan con la narrativa de los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso ya lo expliqué en el video 1 y también en el 2. Entonces la Biblia empieza con esa descripción de un paraíso perdido y culmina también con la descripción de un paraíso restaurado. Entonces esa es la inclusio, esa es, vamos a decir, el arqué y el telos, el principio y el fin, el alfa y la omega, la aleph y la tau, etcétera, ¿sí? La A y la Z. Y esto me hace recordar el pasaje bíblico de la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, que dice de la siguiente manera. Se dice, algunos comentaristas y exégetas afirman que la carta a los Efesios es la más profunda de todas las escrituras. Otros afirman que es la carta a los Romanos. Bueno, la carta a los Efesios dice lo siguiente en el capítulo 1. Dice, dándonos el versículo 8 en adelante. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación, perdón, del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, a través de Jesucristo, Dios se propone reunir las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. De nuevo aparece el cronotopo que estábamos analizando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el objetivo de la escritura es narrar una historia de cómo a través de Cristo se unifican las cosas de los cielos con lo que está en la tierra, porque dice aquí Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cielos, tierra, otra vez se menciona esa binaridad. Y la carta a los Colosenses, que tiene muchas similitudes con la carta a los Efesios, o los cristianos de Colosas con la carta a los cristianos de Éfeso, dice en el capítulo 1 lo siguiente, que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en él que habitase toda la plenitud. Y dice el versículo 20, Colosenses 1:20,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así lo dice la versión Reina Valera de 1960. Entonces, aquí, si la Biblia empieza con la creación y culmina con la nueva creación, entonces si empieza con la creación de los cielos y la tierra y termina con la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, el propósito es, según estos dos versículos de Efesios y Colosenses, mediante Cristo unificar lo que se perdió en esa unidad que había entre el ámbito celeste o divino y el ámbito terrestre o humano. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de esa inclusio y es muy importante que la comprendamos para poder entender lo que sigue en todas las escrituras. Bien, vamos a hablar de que estos temas que ya expliqué varias veces sirven a modo de inclusio, ¿sí? Pues incluyen al tema central de la Biblia. Una historia que mira en perspectiva desde un paraíso perdido, desde la creación hasta la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? En este caso, desde el paraíso restaurado también mira hacia el centro, que es Jesucristo. Voy a volver a poner el ejemplo, ¿no? Aquí está el principio y aquí está el fin. Pero en medio, vamos a decir que en in media res, como se dice en términos literarios, vamos a suponer aquí en el centro de la historia del plan de salvación se encuentra el tema medular de las Escrituras, que es la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús de Nazaret, ¿sí? En la pasión es humillado, en su ascensión Él es ensalzado, en su muerte también es humillado, en su resurrección es enaltecido. Entonces, vamos a decir, aquí está, supongamos que esta hoja es la muerte de Jesús y esta es la resurrección de Jesús. Y en el centro está el sábado que pasó Jesús en la tumba. Entonces, toda la historia de la Biblia mira desde la creación de los cielos y la tierra y el paraíso perdido hacia la muerte de Cristo. Este es el hemistiquio o la mitad del poema degenerativo. A partir de la resurrección de Jesús hasta los nuevos cielos y la nueva tierra o la nueva creación, esa es la etapa regenerativa, ¿sí? Primero es una etapa cuesta abajo y después una etapa cuesta arriba. En el centro se encuentra una cesura o pausa, que es el sábado que estuvo Jesús en la sepultura. Entonces, aquí del origen, del Génesis, todo mira en perspectiva hacia la muerte de Jesús y su resurrección, y desde la nueva creación en el futuro mira en retrospectiva hacia la muerte y la resurrección de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús entonces son como el huesito del aguacate, como si fuera el núcleo del aguacate, y entonces la inclusio vendría siendo la cáscara del aguacate y la pulpa el resto del relato bíblico. Decía mi abuelita que teníamos que enseñar las cosas con peras y con como si fueran peras y manzanas. Entonces haz de cuenta que la Biblia es como un aguacate y el núcleo, su huesito, el hueso del aguacate es la muerte y resurrección de Jesús. La cáscara es la inclusio y la pulpa sería todo el contenido restante de la Biblia. Entonces, la inclusio se comporta así como un paréntesis. Aquí lo puedes ver, ¿sí? Ahí está el paréntesis. Es un paréntesis en el cual está enmarcado todo, lo incluye. Por eso se llama inclusio, porque lo incluye todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está el prólogo, aquí está el epílogo, aquí está el alfa, aquí está el omega. Bueno, eso ya lo he explicado, ¿no? Aquí está la introducción, acá está la conclusión, ¿no? Como una melodía que tiene su apertura y su cierre también. Vamos a decir una melodía con una estructura arquetípica o tradicional. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora entonces que la inclusio, desde el punto de vista literario, se asemeja a unos paréntesis o a unos corchetes
o a unas llaves que se abren y se cierran. Aquí puedes ver diferentes versiones. Esto es la inclusio. Y en los siguientes videos voy a examinar con más detalle la inclusio, porque involucra varios aspectos que es muy importante tomar en consideración para entender las escrituras y armar el rompecabezas bíblico. Aquí es vital que comprendas que la inclusio es la cáscara, esa cáscara del aguacate, esa envoltura, porque esto nos va a conducir a armar la Biblia como un maravilloso rompecabezas simétrico, ¿sí? Acuérdate que la recursividad y la simetría son la clave para armar el rompecabezas. Recordarás el Arca de la Alianza, que se encuentra, vamos a decir, sus planos arquitectónicos en el libro de Éxodo y en otros libros de la Biblia, pero particularmente en el libro de Éxodo, cuando hicieron el tabernáculo en el desierto. Entonces, el Arca de la Alianza es un muy buen ejemplo de la estructura literaria de la Biblia. Aquí tenemos un querubín y luego otro, y arriba estaba la presencia de Dios, la Shekinah, o la Kabod. En hebreo Kabod significa la gloria de Yahvé, la gloria de Jehová. Estaba arriba y se representaba como una nube, según el libro de Éxodo. Entonces, esta cubierta se llama la cubierta del propiciatorio. Propiciatorio es algo que hace más propicio nuestra relación con Dios. Entonces, recordarás que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pues se colocó un querubín para que protegiera el árbol de la vida y el hombre y la mujer no tomaran del árbol de la vida. Entonces aquí está un querubín de un paraíso que se pierde, y acá está un querubín de un paraíso que se restaura. Vamos a decir que esto es una inclusio. Sí, aquí está la creación y aquí está la nueva creación. Acá están los cielos y la tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra. Acá está un proceso degenerativo, un proceso regenerativo. Y si analizas el capítulo 16 del libro de Levítico completo, te darás cuenta que el sumo sacerdote en el Yom HaKippurim o Yom Kippur o día de expiación tomaba la sangre del macho cabrío, del chivo expiatorio, y una vez sacrificado dejaba caer 7 gotas aquí exactamente en el centro, ¿sí? En el centro del propiciatorio. El 7 en la Biblia representa un número de perfección. Entonces, este 7 representa el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús de Nazaret. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando presenta a Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Jesús es inmolado en el madero de tormentos, o como dicen muchas Biblias, en la cruz, es como si se arrojaran aquí las 7 gotas, por decirlo así. Pero también, como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo después, cuando asciende al cielo, después de resucitado, le presenta el valor de su sacrificio humano perfecto ante su Padre. Entonces aquí en el centro está el sacrificio de Jesús, y acá está un paraíso perdido y acá un paraíso restaurado. Aquí está la creación, aquí está la nueva creación. Esto del paraíso perdido y del paraíso restaurado no solamente es una enseñanza propia de grupos religiosos como los adventistas o los testigos de Jehová u otros grupos que creen en un paraíso terrestre. Después voy a explicar con más detalle esto de ambos paraísos, el perdido y el restaurado, porque hay un historiador francés que se llama Jean de Limoux, que escribió 3 tomos que se llaman En busca del paraíso, editorial Taurus, donde explica una gran cantidad de grupos religiosos e incluso de filósofos y de políticos que han creído en las profecías de restauración de la Biblia. Pero eso es un tema que después lo analizaremos. Ahorita nada más estoy ilustrando a través del Arca del Pacto o Arca de la Alianza el isomorfismo o el parecido o analogía que se encuentra entre el Arca de la Alianza y la estructura simétrica de la palabra de Dios.
Entonces aquí los querubines vendrían representando la inclusio y en el centro se encuentra la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, para armar, ya estamos armando el rompecabezas, porque ya lo estamos definiendo como dos partes antitéticas, la degenerativa y la regenerativa, y en el centro se encuentran la muerte y la resurrección de Cristo. La parte degenerativa detiene, la muerte de Jesús en la cruz detiene el proceso degenerativo, lo detiene en seco, y la resurrección de Jesús impulsa el proceso regenerativo. Es una U, como después vamos a ver. Algunos teóricos literarios, entre ellos Northrop Frye, han descubierto que la Biblia tiene una estructura en forma de U. Entonces primero viene una parte degenerativa y después una regenerativa. Entonces son dos hemistiquios, y el paraíso perdido, el paraíso restaurado, la creación, la nueva creación, los cielos y la tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra, son la inclusio. ¿Ok? Bien, pues no te pierdas la siguiente lámina, porque fíjate, aquí te voy a explicar qué es la inclusio. ¿Ok? Se trata de una figura retórica en que el escritor declara el mismo tema, frase, palabra, aislada o idea, tanto al principio como al final de una composición literaria, generalmente de manera simétrica. Su intención es introducir y concluir la idea principal. Todo lo que se encuentra en medio de este paréntesis o de estos corchetes representa la inclusio. Todo lo que se encuentra ahí incluido es la inclusio, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que si no entendemos esa inclusión, no vamos a entender el contenido restante, como ya lo he dicho varias veces. Bien, entonces, según la obra de Jewish Study Bible de la Universidad de Oxford, la Biblia judía de estudio, define más bien la inclusio como sigue: el uso de la misma palabra o frase al final de un pasaje tal y como aparece al principio, rodeándolo o completándolo. La inclusio pudo haber sido empleada originalmente para enmarcar literariamente y así delimitar subsecciones de una obra cuando no existían libros como hoy en día. Sí, acuérdate que la Biblia se escribía en rollos, entonces no había este tipo de encuadernamientos o encuadernados. Entonces el lector tenía que saber cuál era el inicio y el fin de un relato, y por eso se usaba la inclusio. También dice, no había subsecciones de una obra cuando no existían libros como hoy en día. También es llamada inclusión, marco y estructura en forma de envoltura, ¿sí? Es una envoltura. Eso es como lo define esta obra de consulta. Bien, ahora otro diccionario judío le explica que la función estructural de la inclusio es la siguiente. La función de la inclusio es obvia, dice aquí esta cita. Delimita cierta unidad poética, la delimita proveyendo un fuerte sentido de inicio y clausura. Se encuentra entre los dos constructos. Todo lo que se encuentra entre los dos constructos ha sido incluido en la unidad. El carácter poético de una inclusio delimita un texto tal y como un sobre lo limita conteniéndolo. Al enmarcar un poema o su contenido interior, el constructo evoca un sentido de coherencia al texto. Y aunado a la función de delimitación, el contenido de la inclusio enfoca nuestra atención en un tema importante del poema o sección del texto. Es decir, la inclusio provoca que nos concentremos en el centro temático de la Biblia, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Eso de la muerte y la resurrección lo vamos a ver después. Primero tenemos que ir paso por paso, parte por parte. Primero vamos a definir la cáscara, luego el núcleo, la pulpa, todo lo vamos a ir definiendo para armar el rompecabezas. Entonces, esto le va a dar un sentido de coherencia al texto, ¿sí? Según el Diccionario de Lingüística Moderna que ya cité, el de Alcaraz Baró, menciona que las condiciones de textualidad de un texto
así se denomina en lingüística moderna. Una de ellas es la coherencia y otra es la cohesión, que tenga coherencia el texto, que tenga una estructura coherente. Entonces aquí tiene un principio, un medio y un fin, ¿sí? Hay una coherencia y además hay una cohesión porque todo está machembrado, se encuentra inter e intrarrelacionado, todo se encuentra unido, ¿sí? Así como un edificio o una maquinaria, todas sus partes interactúan para formar un solo sistema. De la misma manera, podemos entender la Biblia a través de la teoría general de los sistemas y a través de la teoría literaria. Entonces esto le da coherencia al texto. El texto bíblico no es un galimatías, no es una fruslería ahí sin orden, anárquica, sino que tiene coherencia y cohesión desde el punto de vista textual. Por lo tanto, reúne las condiciones de textualidad. Bien, no te pierdas el siguiente video, porque va a estar muy interesante. Seguiremos definiendo lo que es la inclusión y vas a entender un poco más y más y más y más la Biblia como palabra de Dios. No te lo pierdas, ¿ok?